conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAL. Doctor, los buenos días para usted también. A ustedes también, a Gisela y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares de Cuba y también en el exterior. Bueno, vamos a dar la información del día de hoy, que también tiene resultados favorables. Se mantienen ingresados en los hospitales 249 pacientes, en vigilancia 14, sospechosos 164 y activos, o sea, confirmados ingresados 71. En la atención primaria de salud, como siempre decimos, vigilándose por nuestros profesionales, médicos y demás, se vigilan 233 personas. Ayer se estudiaron en Cuba 2.978 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular, en los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 1.417, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara 432, en los de La Habana 376, en los de Santiago de Cuba 284, en los del Hospital Hermanos Amejeira 353, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 79 y los laboratorios de la Defensa Civil 37. Como resultado del análisis del procesamiento de estas 2.978 muestras, pues resultaron 2 muestras positivas. Con este comportamiento de las muestras analizadas y los confirmados, pues en el día de ayer se acumulaban 208.098 muestras realizadas, muestras procesadas en nuestro país, y se acumulan 2.428 personas que en Cuba se han diagnosticado con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Eso representa el 1,2% de todas las muestras procesadas. Ayer también se procesaron muestras de todas las provincias de nuestro país. La Habana, como es natural, el mayor número, que es un objetivo además para poder detectar y que se logren identificar, ingresar, aislar y estudiar sus contactos. El mayor número de muestras, 2.367, pero en Pinar de Río se procesaron 171, de Matanzas 173, de Santiago de Cuba 120, de Holguín 70, y de esta forma mantenemos una vigilancia y un estudio de los grupos de riesgo, los grupos vulnerables en todo nuestro país. Los 2 casos confirmados en el día de ayer, también como ha ocurrido en días anteriores, son cubanos. Uno es contacto de un caso confirmado y ya de esta forma 2.107 casos de los diagnosticados en Cuba, o sea el 88,3%, tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado. Uno de los 2 casos confirmados en el día de ayer tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Es un cubano residente en el exterior que regresó del exterior recientemente, se mantenía aislado en la provincia de Villa Clara porque él es de la provincia de Villa Clara, se estudió como está establecido y se confirmó con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Con este caso, con fuente de infección en el extranjero, pues ya suman 168 personas, el 7% de los diagnosticados en Cuba tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país.
Se mantiene las 111 personas, o sea, el 4,7% de todos los diagnosticados, en los cuales aún no se ha logrado precisar la fuente de infección. 1 masculino, 1 femenino, y ya así los casos confirmados en Cuba, el 49,6% son del sexo femenino y el 50,4% del sexo masculino. Más o menos un comportamiento similar entre ambos sexos. Los 2 casos fueron asintomáticos, importante, característica importante y característica que hace muy compleja esta enfermedad. Y con esto ya en Cuba se acumulan desde el comienzo de la pandemia 1.328 personas, o sea el 54,7% de todos los casos confirmados hasta la fecha, pues en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos. Si analizamos este indicador en los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 72,5%. Y yo todos los días doy esta información para que nos demos cuenta de cuál es la importancia de estudiar cada vez más personas, sobre todo en las provincias que tienen mayor riesgo o que tienen transmisión, para poder detectar todas esas personas que han tenido un riesgo, muchos contactos, muchas veces contactos, y poder diagnosticarlo, ingresarlo, aislarlo, y aislar y estudiar todos sus contactos en este sentido. Las 2 personas diagnosticadas ayer son mayores de 60 años, no tuvimos niños diagnosticados ayer. De todas formas, en Cuba se han diagnosticado 276 pacientes que han tenido menos de 20 años de edad, y de esos el 94,2%, o sea 260, ya están de alta, ya están totalmente recuperados, al tener siempre o generalmente una evolución favorable. Los 2 casos, uno, como ya yo dije, pertenece a La Habana, relacionado con el evento del municipio del Cerro, y el otro pertenece a Villa Clara, pero no pesa, como decimos a veces en los términos estos epidemiológicos, o sea, no se cuenta en la incidencia de Villa Clara porque es un caso que vino ya contagiado del exterior, o sea, no es producto de la transmisión en esta provincia. Además, como es protocolo en nuestro país, desde el aeropuerto se trasladó directamente para el centro de aislamiento. Y en este caso, bueno, pues no tuvo contacto con personas ni de Villa Clara ni de otro lugar de Cuba, excepto los que venían con él en el vuelo. Al ser este comportamiento del caso diagnosticado ayer, bueno, pues la tasa de La Habana sigue siendo la más elevada, aunque reitero, como he dicho en estos últimos días, disminuye con respecto al día de ayer. Es de 4,07, estoy hablando de la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia de La Habana es de 4,07 por 100.000 habitantes. Insisto, inferior a la del día de ayer. Mayabeque, con una tasa de 0,78, pues se mantiene en la misma posición. Y Cuba tiene una tasa de 0,86 por 100.000 habitantes, inferior a la del día de ayer. De esta forma, en Cuba se mantienen los 2.428 diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados de estos 2.428, se mantienen activos 71, que es el 2,9%. De estos 71 que se mantienen activos, 70, o sea el 98,6%, tienen una evolución clínica estable, indicador favorable, indicador que habla de
el ingreso oportuno, el tratamiento impuesto, muchas veces los tratamientos preventivos aplicados antes de tener el diagnóstico de la enfermedad. Lamentamos y damos las condolencias por los 87 personas que han fallecido en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad. Ninguno en el día. Con este comportamiento, pues Cuba tiene una letalidad de un 3,58%, que en relación con la letalidad de la región de las Américas, que es de 4,28%, pues Cuba tiene la posición número 21 en la relación de países de la región que notifican casos de la COVID-19. Y con esta letalidad y sobre todo con el comportamiento del número de casos confirmados, pues se mantiene en el lugar número 104 del mundo. Mencionamos siempre las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia en Cuba. Ayer, otro indicador favorable, se dieron 10 altas. Fíjense que tuvimos 2 ingresos, de ellos incluso uno de transmisión en Cuba, y se dieron 10 altas, todas de la provincia de La Habana, y con esto ya se acumulan 2.268 personas, 2.268 pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Eso es el 93,5%. Se mantiene reportado de grave el paciente de aquí de La Habana, que se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende, y por 17 días consecutivos en Cuba no se notifica o no tenemos ningún paciente en estado crítico como consecuencia de la enfermedad. El mundo también, como podemos ver por la televisión, por los reportajes radiales, no se logra el control de la enfermedad. Se mantienen los 185 países que han diagnosticado casos de COVID. Ya la cifra de casos confirmados asciende a 12.698.995 casos confirmados, y esto se incrementa esta cifra, ya que ayer en el mundo se diagnosticaron 222.967 casos. O sea, realmente, como pudimos ver ayer en las gráficas, es una cifra que no logra disminuirse. Lo que es más importante, ayer fallecieron en el mundo 4.926 personas con esta enfermedad, lo cual hace que la letalidad sea de un 4,45%. La región de las Américas pues ya reporta 6.685.097 casos confirmados. El 52,64% de todos los confirmados en el mundo pues los aporta la región de las Américas. Eso se incrementa de esta manera, ya que ayer, de los 222.967 confirmados en el mundo, 135.537 fueron de aquí, de nuestra región. Ayer fallecieron en la región 3.103 personas, y eso hace un acumulado de 286.796 fallecidos y una letalidad, como yo había dicho, de 4,29%. Fíjense, para darnos cuenta de por qué se dice que la región de las Américas se ha convertido ya desde hace varios días y desde hace varias semanas en el epicentro de la pandemia. Ayer, de los 4.926 personas que fallecieron con la enfermedad, 3.103 fueron de la región de las Américas. Prácticamente el mayor por ciento se producen en la región.
se mantienen en la relación de países con mayor afectación, con mayor número de casos. Estados Unidos en primer lugar, con 3.247.684 casos confirmados. Ayer 63.051 y 717 fallecidos ayer, para un total de 134.814 fallecidos. Como también hemos podido revisar en los reportes de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, en Estados Unidos en la mayor afectación, pues en estos momentos está Florida, está Texas, Nueva York se mantiene también con una afectación importante. Son ciudades de grandes poblaciones y algunas complejidades. Brasil, con 1.839.950 casos confirmados, 39.023 ayer y 71.469 fallecidos. Pero para tener una idea de la magnitud de la afectación, ayer 1.071 fallecidos son de aquí, de Brasil. Le siguen en orden de afectación y en orden de casos India, Rusia, Perú, Chile y México. Pero fíjense que de los 6 países, los 7 países, de los países quienes encabezan la relación de los más afectados, pues de los 7, 5 son de la región de las Américas. Solamente India y Rusia, que están en los más afectados, pues no pertenecen a esta región. Esta es la situación de la pandemia en Cuba, de la pandemia en el mundo. Nosotros seguimos trabajando, seguimos en la recuperación y seguimos con las medidas de restricción que siempre recomiendan nuestro presidente, el primer ministro, nuestras autoridades, el partido y todos los organismos, haciendo un esfuerzo porque si todavía hay algunas personas que no lo cumplen, como también se ha demostrado en algunos territorios, pues lo que hay es que exigir y lograr la participación de todo el mundo. Bien, hasta aquí la información, Héctor. No sé si queda alguna pregunta. Sí, doctor, algunas cuestiones que la población nos transmite por el correo COVID-19. Dice la siguiente pregunta: la experiencia médica indica que las reuniones públicas en espacios abiertos serían más seguras en cuanto al riesgo de contagio de la COVID-19. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es el enfoque de nuestro país al respecto? Bueno, las reuniones no son buenas, mientras haya transmisión no son buenas, ni públicas ni en locales cerrados. El local cerrado tiene la desventaja, bueno, pues cerrado, no tiene circulación y bueno, si hay una cierta concentración de las personas, no hay el correcto distanciamiento, pues los riesgos se incrementan. Si tenemos en cuenta la versión que yo comenté hace unos días en relación con los criterios que se han dado por un grupo de especialistas en el mundo, hicieron una carta a la Organización Mundial de la Salud de que las microgotas de saliva se mantienen en suspensión en el aire y bueno, usted entra y puede que adquiera, pero bueno, realmente es muy riesgoso en locales cerrados. En lugares públicos, si se hace con el correcto distanciamiento, pues es menos riesgoso. Y si además del distanciamiento las personas van con su nasobuco, no se lo quitan, si tienen síntomas no van, si además de eso hay solución de hipoclorito, de alcohol a la entrada que se le puede hacer, pues los riesgos disminuyen. Nosotros no en Cuba, pero de otros países se han repartido, se han informado, se han publicado a veces
incluso conciertos en los cuales uno ve que hay una silla aquí, como 2 metros la otra, como 2 metros la otra, y bueno, parece ser que es menos riesgoso que en lugares cerrados. De todas formas, en nuestro país se evita este tipo de actividades públicas ni cerradas. De hecho, los cines, los teatros no se han abierto todavía masivamente, y las reuniones que se tengan que hacer necesariamente en locales cerrados, pues sea con el correcto distanciamiento y cumplimiento de todas las medidas. Por ejemplo, aquí todas las mañanas nos reunimos en este local, que es bastante grande, aunque es cerrado, alrededor de 10 compañeros, lo que bueno, mantenemos siempre la distancia. Es lo que puedo decir en relación con esto. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los compañeros, a Gisela y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Gracias y que tengan un buen día. El agradecimiento es reiterado también para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.